de depilación progresiva con luz pulsada, para que ya, si estás aburrido de las ceras convencionales, que es la OptiCold. ¿Y dónde? En Beauty Planet. Es 100% indolora, no vas a volver atrás. El pase anual de depilación definitiva es de 2.150 pesos mensuales desde allí. Es ideal tanto para hombre como para mujer. Pueden llamar ya al 2711-9115 o al 2902-4402 para pedir hora. Muy bien. Siguiente tema que vamos a abordar en Esta Boca es Mía. Tiene que ver con lo que hoy por hoy hemos bautizado como el famoso tren de UPM. En realidad la obra es el ferrocarril central. Hemos escuchado muchas personas oponiéndose a esta obra en puntual, por entender que es como, bueno, que le va a costar al Estado demasiado dinero, en algo que no se tiene muy claro finalmente qué va a hacer, y si no termina cerrándose el negocio con UPM2, ¿qué hacemos con ese tren? Desde las autoridades nos dicen, bueno, nos queda un tren. Un tren es un argumento válido en el Uruguay de hoy, con los desafíos presupuestales del Uruguay de hoy. ¿Es una obra que necesitamos a morir o es solo necesaria a la luz de la del posible negocio con UPM? Quienes se oponen además también mencionan un montón de otros aspectos, ¿no? Que, bueno, vamos a tratar de escuchar hoy y conocer. También ya a esta altura del partido todo el mundo ha escuchado hablar de ellos y no los ha escuchado directamente. Es el colectivo que se ha denominado Por el Costado de la Vía y nos están acompañando algunos de sus integrantes, Sonia Gómez, Victoria Landaberry, gracias a las dos por estar aquí. En tribuna nos está acompañando Marcelo Hospitale. Gracias. Bien. Partamos de la base que toda gran obra siempre va a tener detractores, porque siempre va a haber gente afectada. Lo conversábamos en otra escala ayer con una obra puntual en el barrio San Rafael en Punta del Este, ¿no? Eso es un tema. Y otro es si realmente estamos hablando de una obra en la que nos está faltando de verdad información, detalles y un poco más de consenso nacional. ¿Cuáles son para ustedes los principales prejuicios que esta obra en concreto trae? ¿Es en contra de esta, de UPM? ¿En contra de qué en realidad están planteando ustedes sus principales reclamos? Bueno, brevemente, sí. Nosotros hablamos o estamos en desacuerdo con este proyecto ferroviario para UPM y lo denominamos así porque ese es el nacimiento de la obra. Sí. Esta obra tiene estas características porque se encuentra enmarcado en el convenio de Uruguay y la planta de celulosa, sí. Como condición para instalarse. Esas características de ser para la planta, para transportar 4 millones sí. más o menos de toneladas, hace que se desmantele toda la vía férrea, se levanta, o sea, esto no es un reacondicionamiento, se levanta absolutamente todo y se hace nuevo. Porque por ahí van a transcurrir trenes de 8 cuadras de largo, más o menos entre 60 y 80 kilómetros por hora, cargando celulosa y químicos, ácido sulfúrico, sí. fuloil, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que a nosotros nos está planteando el tema de esta obra? En primer lugar, que se seleccionó el trazado por la vía actual. Esa vía actual pasa a 3 metros de algunas de las casas, a 6, a 7 metros, ¿verdad? Y está calificada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente esta obra como una obra categoría C por de su complejidad, sí, sí. Claro, digo, son las autoridades. Nosotros lo que decimos es, nosotros no damos opiniones, nosotros lo que hacemos es ir a la información con la que se cuenta. Bien. ¿Hay un estudio ambiental o de impacto territorial que ya haya pasado por las manos de la Intendencia, de la Junta Departamental, de la propia Dinama? No, en realidad nosotros la semana pasada nos reunimos con la Intendencia. Lo que sí existe actualmente es el estudio de impacto ambiental para la autorización ambiental que se está tramitando en Dinama. Ese estudio todavía no ha sido aprobado. Las autoridades está ya por empezar prácticamente la obra porque solo faltaría eso. Bueno, en realidad no solo faltaría eso. Para este tipo de proyectos también se requiere de la autorización municipal y de la Junta Departamental.
y para ello el Ministerio de Transporte tiene que presentar un informe de impacto territorial que es de vital importancia para garantizar, digamos, a la ciudadanía que se cumplan con una gran cantidad de cosas como los impactos de ruido, cómo afecta sanitariamente este tipo de obras a las viviendas y a las familias que viven en esa zona, aspectos socioeconómicos, de movilidad, etcétera. El Ministerio no ha presentado esa información, no solo en la Intendencia de Montevideo, sino en ninguna de las intendencias por las cuales pasa este proyecto, omitiendo, digamos, una parte importante de este proceso. Y dado el apuro y la urgencia con la que surgen a veces en los medios de comunicación a decir que van a iniciar las obras, en apariencia no lo van a presentar, porque, digamos, no es solo presentar el estudio, sino que hay un equipo de la Intendencia que debería analizar ese estudio presentado. Ustedes se reunieron con la Intendencia, sí, ¿no? Bueno, ¿y qué sacan en conclusión de esa reunión? Con el Intendente no nos reunimos, venimos pidiendo reunión desde hace mucho tiempo, porque aparte sabemos, tanto el Intendente de Montevideo como el Intendente de Canelones, cuando se les presentó este proyecto, plantearon su rotunda negativa, vamos a decir. Tanto es así que, para aterrizarlo a tierra, el Intendente Martínez dijo que si esta obra se llevaba a cabo, se iba a tener que mudar medio Montevideo. Entonces, nos preocupaba que esto se siguiera adelante, ¿verdad? Entre otras cuestiones, porque inclusive el estudio ambiental de que tú hablas ha tenido irregularidades en sus procesos. Primero, información cero. Yo creo que hoy hay mucha gente que se está enterando de las características de este proyecto. Segundo, que hay etapas, vamos a decir, que se cumplieron y, por ejemplo, los planes de mitigación y de prevención, si hay vuelco de químicos, si hay algún problema y todo lo demás, eso se presentó después que pasamos las audiencias públicas. O sea que no tenemos ya el ámbito de participación que tendríamos que tener. No, y además no están en una, o sea, hoy no es negociar no es una posibilidad, están solo en reclamo o en protesta, digamos. En realidad nosotros entendemos que acá hay normas, ¿verdad? Hay leyes. Está la Constitución, hay un decreto, el 349 del 2005, que regula, ¿verdad?, procedimientos y que hay que cumplirlo. Sí, claro que ahora, también si está también es una ley que permite la confidencialidad de ciertos proyectos por parte de las autoridades en pos de nada que atente contra, bueno, la exitosa culminación de la negociación. En eso también se amparan las autoridades, ¿no? No, al contrario, más allá del principio de confidencialidad, lo que regula la normativa es la participación ciudadana, no como una dádiva, como un requisito indispensable, ¿verdad? Es obligatoria la participación ciudadana por la normativa. Claro, pero cuando el gobierno dice estar en la etapa de cerrar negociaciones, todos los pormenores de un proyecto puede mantenerlo reservado. La palabra es la reserva, no la confidencialidad, ¿no? Bueno, por eso, entonces, ante esa realidad, ¿qué es lo que parece no tener coherencia? ¿Ya se han expropiado terrenos? Sí, ya se han expropiado terrenos y ya se adjudicó la licitación sin siquiera saber si es viable de que ese proyecto transcurra por el lugar donde han decidido imponerlo, vamos a decir. Y eso es irregular, ¿verdad? Es decir, si no tenemos una autorización ambiental, ¿verdad? Si no se han analizado los impactos, si no se han analizado las edificaciones si van a soportar o no, ¿verdad?, este trayecto. Si no se ha analizado, vamos a decir, el impacto territorial, Montevideo, por ejemplo, queda dividido en dos. Sarandí Grande también, o sea, no se sabe si se va a poder transitar de un lado a otro. La obra va vallada desde el puerto de Montevideo hasta Paso de los Toros. Porque si nosotros creemos que la normativa se va a cumplir y los estudios van a ser independientes y va a haber un contralor del Estado, cosa que no hay, porque esos planes de mitigación que se presentaron controlan el ruido visualmente, por ejemplo, y queda en manos de las empresas, y disculpa que insista, digo, de empresas que no nos ofrecen muchas garantías. SACIR tiene denuncias internacionales, SACEN tiene una denuncia penal acá de UTE, ayer con Verques hubo un problema, justamente son integrantes del consorcio Vía Central, fue la que Verques tuvo el problema con el tema de el shopping de Malvin, ¿verdad? Ellos van a ser quienes se encarguen de mitigar o de cuidar que a la población que quede ahí aledaña y la que viva a 5 cuadras de cada lado cuando esté transitando y la que esté en obras y le caben a 3 metros de su casa, van a ser quienes quedan al cuidado de esto. Bien, me gustaría escuchar a Marcelo antes de ir a la pausa, ¿no? Sí.
Está bien. Sí, tú decías que la semana pasada tuvimos una reunión en Intendencia, fue con Ramón Méndez, que es director de Planeamiento, y con Silvana Pisano, que es directora de Desarrollo Urbano. La cuestión es clara. Nosotros buscamos salir a la prensa porque hay un secretismo impresionante. La pregunta que le transmitimos en el Salón de Acuerdos de la Intendencia al director de Planeamiento fue: ¿qué van a hacer ustedes cuando vengan con las máquinas a levantar tierra, como ha dicho el ministro? Porque lo ve como jocoso y como algo positivo que la gente aparentemente le está pidiendo cuándo van a empezar los movimientos de tierra, las obras concretamente. Y ¿saben qué nos dijo? Nosotros no podemos hacer nada porque no vamos a generar ahora un escándalo político. Porque lo que nos surge a nosotros es... O sea, que no van a exigir la presentación del EIT, por ejemplo. No, del estudio de impacto territorial. No le van a demandar al ministro de Transporte y Obras Públicas que se ajuste a la normativa, que no es decir en prensa, lo único pendiente es la autorización de la Dinama. Eso no es así. La Intendencia debería decirle al ministro: ministro, nosotros tenemos competencia en la materia y a usted, además de depender para el comienzo de las obras de la Dinama, depende también de nuestra autorización, y para que nosotros le demos la autorización vamos a tener que evaluar, o sea, vamos a tener un proceso de estudio del estudio de impacto territorial que le demanda como requisito fundamental la Intendencia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bien, más allá de poder terminar de entender en la cancha de quién está la pelota hoy, en la que tiene que ver con la decisión de empezar o no empezar esta obra, hay hay aristas políticas bien significativas en esto. Intentaremos abordarlas inmediatamente después de la pausa. Ya venimos.